Cenó con Juana Viale, el legislador porteño Leandro Santoro, que está con nosotros. Leandro, bienvenido, gracias por tan temprano estar con nosotros un domingo. ¿Cómo va? Abrazo grande. Bien, gracias. Bueno, a ver, Leandro, había mucha expectativa. Para mí, bueno, estaba Santilli, que puede hablar con vos de un mismo nivel. No quiero despreciar a Horacio Cabac, pero por ahí era un nivel más berreta desde el punto de vista de lo que planteo que hacía él, con todo respeto lo digo. Pero ¿cómo te sentiste? Mirá, parezco esa Fredita. ¿Cómo la pasaste? Digo, ¿cómo fue la expectativa tuya, la llegada a un lugar donde sabés que en ese canal permanentemente palo y palo para el oficialismo, ¿no? Sí, me sentí muy bien. La verdad que yo tengo buena relación con todo. Yo con Cabac había tenido un cruce, lo resolvimos, pudimos hablar en su momento, con lo cual ya lo conocía. Viste que yo de tanto circular por los medios los conozco a todos. A Ana no la conocía, pero lo conocía a todos, digamos. Y la verdad que fui contento, digamos, porque me parecía que se podía dar el clima que finalmente se dio, donde cada uno dice lo suyo. A ver, yo fui a hablarle a un público que no es el que mira C5N ni escucha Radio 10, por eso busqué un tono que me parecía que podía servir más para los fines políticos que nosotros tenemos, que tratar de hacer docencia con nuestros valores y con nuestras ideas. Y además partí de una premisa, que es que para comunicar en esos lugares, vos parte de los errores los tenés que reconocer. Seguro. Es necesario reconocerle al adversario también en qué momento por ahí dice algo que tiene más potencia argumental o inclusive más veracidad que lo que uno viene diciendo, porque la verdad es compartida, uno no es el dueño de la verdad, ni ellos tampoco lo son. Entonces encontrar ese punto de equilibrio a veces ayuda para que la gente que está en casa, que no está acostumbrada a escuchar debates políticos, tenga más predisposición a entender cuáles son nuestras razones. En esta parte que pasamos, muy interesante, porque yo también lo digo siempre, que se ha ninguneado que a los 3 meses después de asumir Alberto Fernández y Cristina Fernández llegó la pandemia, y ahí todo cambió. Me parece que la oposición da por hecho que algunas cosas que no salen son porque estamos en un tiempo normal y no reconocen que hay una pandemia, ¿no? Creo que lo vos dejaste bien claro. Leandro, ¿se nos cortó? A ver, Cato, me parece que se cortó. A ver, bueno, estábamos hablando con Leandro Santoro, legislador porteño. Estaba bien la línea, no sé por qué se habrá cortado, pero ahora lo vamos a recuperar. Usted que lo vio, fue tranquila la mesa ayer. La verdad muy amena, muy amable, eso a mí me gustó. Parecía por momentos que se iba a poner medio chicanera, pero las contestaciones de Leandro fueron como sumamente políticas, pero contundentes, entonces, nada, estuvo bueno. ¿Y quién estaba más en la mesa? ¿Cabac? Horacio Cabac, Santilli y estaba, ay, qué mal que estoy que no recuerdo el nombre de este muchacho que es un chico que es emprendedor, Mateo se llama, Mateo, que escribió un libro y hace innovación y trabaja. Ahí está otra vez Leandro Santoro, el legislador porteño, que le preguntaba yo, que él marcó claramente ante una pregunta de Cabac el tema que a los 3 meses el gobierno se encontró con una pandemia, que creo que es lo que ningunea a la oposición. Es como que al gobierno le salen las cosas bien, mal o más o menos, pero no toman en cuenta que hay una pandemia, y esto es prueba y error, y yo siempre digo que el gobierno hace lo que puede y no lo que quiere, ¿no? Y a veces hay algo peor, que es que te reconocen que hay una pandemia, pero te niegan las consecuencias. Claro. Entonces es un discurso esquizofrénico, porque eso es lo que dificulta que nos pongamos de acuerdo. Te dicen, sí, existe una pandemia, pero después cuando desarrollan, hacen como que las consecuencias fueran en realidad neutras, que en realidad no lo son, ni en términos económicos, ni en términos sociales, ni en términos sanitarios, ni en ningún término. Bueno, tenés razón, eso es parte también de los mecanismos de manipulación de la opinión pública, que no solamente la oposición, sino también muchas veces la prensa hegemónica ejerce contra nosotros. Sí, Chamorro, hace un ratito hicimos un raconto, porque hace 1 año y 3 meses de la pandemia, todas las medidas que aplicó el gobierno a efectos de ayudar a los que menos tienen. Y eso nunca fue destacado por la prensa hegemónica, ni tampoco por la oposición. No. Y además pensé otra cosa, que yo preparando el debate con Iglesias me di cuenta la vez pasada. La carta de la infectadura, que fue el inicio, digamos, de la operación mediática y política en contra de las medidas de cuidado, fue exactamente a 2 meses de haber declarado la pandemia. Fue el 30 de mayo. Sí. A 2 meses. O sea, los tipos ya a 2 meses estaban diciendo que la democracia corría riesgo, estaba en peligro como nunca antes de 1983, que empezaron a instalar esos discursos que para nosotros son delirantes,
pero que de tanto insistir en un sector de la sociedad prende, ¿viste? Eso de la democracia chavista o de que la lógica soviética y comunista de control de Argenzuela. Entonces, nosotros al principio nos cagamos de risa porque decimos de tan delirante no lo puede creer nadie, pero los tipos de tan insistidores terminan logrando que un sector de la sociedad efectivamente diga, bueno, vos estás buscando que yo me quede en mi casa porque en realidad me querés controlar políticamente, y ahí es donde se da este fenómeno que te reconocen discursivamente que hay una pandemia, pero que después en la práctica no reconocen cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, y los hechos que esto significa. Jorge Chamorro te saluda, Leandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, yo quiero ir a un tema, a ver, más de fondo, a ver qué piensan Darío y Vero. A mí ya me parece muy valioso el aporte de ir a un lugar de visitante absoluto y mantener un clima donde se puedan debatir ideas sin agresión, incluso con Cava, que mostraba mucha ignorancia en muchos temas. Yo quiero ir al fondo de eso, porque a mí me parece que ahí hay la búsqueda de un rescate incluso comunicacional que tiene que ver con que no nos peleemos entre nosotros. En todo caso, el debate de ideas entre los dirigentes puede ser enriquecedor inclusive, pero no esa pelea, hay que acabar con esa grieta de amigos, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Va por ahí lo tuyo? Sí, va por ahí. Y hay una clave también que a muchos compañeros nuestros a veces les cuesta entender. Es que cuando vos vas a un programa de televisión, tenés que respetar al conductor. Porque si te invita a su casa, vos vas ahí porque te interesa hablar a la gente que lo escucha. Y en general la gente que escucha a un conductor o a una conductora, algún tipo de afecto le tiene. Vos tenés siempre un núcleo duro que puede ser nuestro, puede ser de ellos, es indistinto eso, pero después tenés un sector de la población que no está tan politizada como podemos estar los invitados o los visitantes, que por ahí le cae simpático el conductor o que coincide en algunas cosas, y que no tiene un nivel de adhesión a los proyectos que por ahí tenemos otros. Entonces, cuando vos vas a la casa de ese conductor, que es su programa de televisión, y lo utilizás como un canal para hablarle al público que lo escucha, tenés que tratar de empatizar con ese sector de la sociedad. Entonces, mucha gente a mí me dice, ¿para qué vas a hablar con tal o con cual si no los vas a convencer? Bueno, yo ya sé que no lo voy a convencer, ¿no es cierto? Yo lo que voy es a tratar de que se escuchen otras voces en un lugar donde escucha mucha gente, ¿no? No necesariamente todos los que miran el programa de Juana Viale, por ejemplo, piensan como Juana Viale, porque la verdad es que seguramente la gran audiencia debe pensar muy parecido a ella, y debe haber un sector que piensa un poco parecido a ella y un poco parecido a nosotros, y debe haber incluso otra gente nuestra que mira ese programa como cualquier otro programa. Y uno va siempre con esa premisa. Para mí esa es la clave, entender que nosotros, si queremos hablarle a otro sector de la sociedad, no tenemos que primero no tenemos que agredir a nadie, y lo último que podemos hacer es agredir al dueño de casa. Eso a veces me parece que es un error del campo popular, que cuando va a esos lugares se sienta acorralado o incomodado por alguna pregunta de alguna o algún conductor, y en lugar de tratar de recuperar el eje, la tranquilidad, se enojan demasiado, y eso termina generando la sensación para el televidente que lo fuiste a agredir, y eso ahí donde creo que perdemos. Estamos a 3 meses de las elecciones PASO, y hay una encuesta hoy en el aire que tenemos nosotros, ¿no?, que dice que, por ejemplo... Dice, a 3 meses de votar, de las elecciones, ¿ya tiene decidido a quién votar, sí o no? Bueno, obviamente Leandro Saltoro sí lo tiene decidido, pero hoy hablábamos con Jorgito Chamorro muy temprano que hay mediciones. Yo sé que no vas a querer hablar, pero hay mediciones en el ámbito de la ciudad, tampoco te quiero acotar, que hablan muy bien de tu intención a voto. ¿Qué tenés para decir de eso? La consultora Proyección lo da primero en la Capital Federal. ¿Cómo va? Ojo, vamos a administrar las expectativas, porque no quiero generar falsas expectativas. Me da primero cuando desagrega por dirigente. Lo dijimos. Pero a ver, mira, Claudio, nosotros sabemos que la ciudad de Buenos Aires es un distrito difícil. La estructura de preferencias hace muchos años en la ciudad que no se modifica. El PRO tiene un núcleo duro de un 40, un 45%, le cuesta poco llegar al 50%. Me parece que ese núcleo duro, obviamente, a ver, tiene fisuras, se lo puede elaborar, o sea, no necesariamente la foto de hoy va a ser la foto de pasado mañana, pero va a requerir que nosotros, además de encontrar buenos candidatos y buenos discursos, tengamos un trabajo sostenido en el tiempo. O sea, yo creo que lo que hay que iniciar acá es un proceso
donde nosotros arranquemos por tratar de encontrar una línea política que la podamos sostener, construir buenos programas, buenas políticas, elegir buenos candidatos, no solamente uno, sino buenas compañeras y buenos compañeros, y mantenerlo en el tiempo, un par de años, para poder efectivamente llegar a esos sectores que por ahí no piensan como nosotros, pero que sí sienten como nosotros. Para mí esa es la clave. Nosotros tenemos que interpelar otra sensibilidad, y ahí creo que vamos a estar porque yo, cualquier candidato del gobierno, creo que en la Ciudad de Buenos Aires va a hacer una elección muy superior a la que la prensa hegemónica le calcula, porque la gente entiende que a Alberto le tocó gobernar en este contexto de pandemia, y nosotros entonces vamos a estar seguramente entre un 25 y un 30%. Yo calculo que vamos a andar por ahí. Vamos a laburar para ganar la elección, vamos a laburar para hacer todo lo que sea quien sea el candidato, pero sabemos a priori que la estructura de preferencia en la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años que no se mueve sustancialmente. Ahora, para ganar la ciudad y poner un jefe de gobierno o una jefa de gobierno que sea nuestro proyecto, hay que laburar mucho, no hay que perder la calma, hay que ir con humildad de abajo hacia arriba, sabiendo que el laburo que nosotros tenemos que hacer es un laburo que va a enfrentar mucha guita, muchos años de experiencia, mucho profesionalismo, y va a requerir entonces de nosotros mucha mística, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y también, mucho profesionalismo, mucha metodicidad, mucha metodología. Clarísimo. Para mí ahora, después de haber estado con Kavak, es Leandro Santo. Es un santo. Es Leandro Santoro. Amigo, hincha de San Lorenzo, le mando un abrazo y mi admiración y mi respeto como siempre, que creo que es mutua, porque no nos conocemos, no hemos tomado un café nunca, y la verdad, él me respeta mucho a mí, porque lo ha dicho públicamente, y yo lo respeto mucho a él. Sí, porque además cada vez que pasa un quilombo judicial, el primero que voy a buscar es a vos. A vos y a Tony Goldman, la verdad. Perfecto, bueno. Como vos escribís poco, cuando salgo rápido, viste... Pero ahora tú estás más con las vacunas, viste, así que te mando sí, pero son los dos, viste. A ver, paso un quilombo, ¿a dónde voy? A Villarroel y a Tuni, son los dos que veo permanentemente. Un abrazo grande, Leandro, gracias por estar,